El mundo entero conoció que un 11 de abril en Venezuela ocurrió una masacre. El mundo entero condenó las muertes de tantos seres humanos. Estas personas que vemos disparando desde un puente de Caracas fueron señaladas como los autores de la masacre que cobró 19 víctimas fatales. Esa información recorrió el mundo. Un video sirvió de base inicial para determinar quiénes actuaron. Si usted reconoce a algunos de estos delincuentes y asesinos... ¿Cómo disparan contra las personas que venían? ¿Cómo cuántos eran que estaban armados disparando contra el... Diría que eran más de 6 personas allí con armas. Se busca porque son acusados de asesinato masivo. Disparando contra las personas que venían por debajo. Esta masacre que propiciaron los círculos bolivarianos y algunos francotiradores del gobierno. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Fuerzas que sacaron de la patria. Durante los próximos minutos conoceremos hechos claves de una historia que los medios privados de comunicación ocultaron sobre la masacre de Puente Llaguno. Hay lugares de la ciudad que recuerdan los capítulos de la historia de un país. Puente Llaguno y la Avenida Baral es uno de esos lugares. Este puente no alojaba ningún monumento, ningún hecho notorio de la historia había sucedido en él. Solo el tráfico caraqueño y los vecinos del céntrico lugar transitaban por el puente. Construido alrededor de los años 50, su anonimato sobrevivió el paso del tiempo. Y así hubiera permanecido de no ser por los sucesos que ocurrieron un 11 de abril durante el golpe de Estado en Venezuela. Se oían las balas en los árboles, yo me tapaba la cabeza y yo dije, Dios mío, me dieron. Yo nunca había sentido la muerte tan cerca como ese día. En los alrededores del puente y en el alma de los venezolanos quedan las marcas de aquella masacre. Junto al dolor, la incertidumbre y la duda rodean a este puente. Las explicaciones en torno a lo sucedido se contradicen. El puente y las esquinas tienen muchas cosas que aún que contar. Hasta aquí llegó la Policía Metropolitana, ahí está el Hotel Edén, nos están disparando de francotiradores. Todas esas cosas nosotros queremos que salga a la luz pública. Para muchos medios de comunicación privados, toda la verdad consiste en que el presidente Chávez envió a unos pistoleros a disparar contra una manifestación de oposición que pasaba por debajo del puente. Pero esta explicación no responde muchas dudas. Si la manifestación de oposición nunca pasó por allí, ¿a qué le disparaban estas personas? Si era una emboscada, ¿por qué se dejaron ver? Si disparaban contra manifestantes desarmados, ¿por qué y de qué se protegían tirándose al suelo? ¿Por qué nunca se transmitió el video completo de la cámara que registró estos disparos? ¿Qué pasó con los presuntos francotiradores capturados en los edificios cercanos? ¿Por qué muchos familiares de las víctimas defienden a las personas que dispararon alegando defensa propia, mientras los medios insisten en mostrarnos solo la otra versión? La historia tan difundida por algunos medios de comunicación no explica esta y otras interrogantes, pero los alrededores de Puente Llaguno, las imágenes de ese día y la memoria de quienes vivimos esos trágicos sucesos guardan hechos claves para comprender una parte de la verdad no contada sobre la masacre de Puente Llaguno. Este documental no pretende descifrar todas las interrogantes alrededor de los hechos del 11 de abril. Su propósito solo es interpretar y ordenar algunos hechos registrados en el Puente Llaguno y la Avenida Baral a través de una investigación audiovisual que contribuya a despejar las mentiras y manipulaciones que se han tejido alrededor del tema. La recopilación y análisis de cientos de fotografías y horas de video nos permitió reconstruir la cronología de algunos sucesos del 11 de abril, una cronología que comienza desde la mañana de ese día y que revela las claves de una masacre. El mes de abril en Venezuela fue la fecha elegida por los factores políticos de oposición para iniciar una huelga general cuyo propósito era lograr la renuncia del gobierno del presidente Chávez.
Los partidarios de la oposición convocaron a una manifestación que llegaría hasta un sector del este de la ciudad llamado Chuao. Por su parte, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, los simpatizantes del presidente Chávez mantenían por 3 días consecutivos una concentración popular en apoyo al proceso de cambios y en rechazo al paro. Para muchas personas, nada parecía indicar que se aproximaba una tragedia. Las dos concentraciones se encontraban separadas por una distancia de 11 kilómetros. Pero en horas del mediodía, desde la tarima de la oposición, los dirigentes hacen un llamado público conminando a los manifestantes a dirigirse hacia Miraflores. Este llamado causó asombro, pues la marcha estaba permisada hasta Chuao y la propuesta de estos dirigentes suponía irse a encontrar con la concentración bolivariana. ¡Salgan! ¡Vamos a marchar! ¡Yo voy a llevarme con ustedes! Los manifestantes de oposición seguían la nueva ruta y en horas del mediodía se producen las 2 primeras víctimas de bala cuando la marcha apenas había iniciado su nuevo recorrido. Yo recibí un disparo y la profesora Carmen Blanca León de Guedes otro disparo. Yo hacia abajo para ver dónde me arde muchísimo. En ese momento veo una aureola oscura en mi pantalón y toco y empiezo a ver la sangre que me sale de la herida. Y ahí empiezo a dar quizás vueltas como un trompo diciendo estoy herida, estoy herida. El médico que la atendió en el Hospital Clínico Universitario le señaló que tenía tatuaje de pólvora. El tatuaje de pólvora indica que fueron impactos por disparos a quemarropa, es decir, efectuados desde la propia marcha de la oposición. Ningún medio televisivo reseñó en ese momento la importancia que tenía esta información para la seguridad de las personas. Ya son la 1:10 de la tarde, llegará hasta la Avenida Bolívar, llegará hasta Miraflores. Ya desde aquí tenemos visual de la marcha que tiene pretensiones de llegar hasta Miraflores. A pesar de la insistencia, autoridades municipales y policiales se opusieron a este llamado desde un primer momento. Es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. Advertimos a los organizadores que esa marcha no podía pasar de allí de Chuao. No sé que tú eres dueño de tu casa, pero si esta vaina no la organizamos, la vamos a perder. Abriéndole camino a la marcha se encontraba el dirigente de oposición y contraalmirante retirado Molina Tamayo, quien logró sortear varios cordones de la Policía Metropolitana, la cual no mostró mayor resistencia, permitiendo que la marcha continuara su curso. Dile que no hay vuelta atrás. Vamos a subir. ¿Ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores pese a esta situación? Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la Avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. Hemos entendido. A las 2:15, el alto mando militar emite un breve mensaje en cadena nacional para desmentir los rumores que se propagaban en la calle. Se ha comentado que el señor presidente de la República se encuentra detenido en el Fuerte Tiuna o en Miraflores. Lo desmiento categóricamente. Llamamos al pueblo venezolano a mantener la calma, al ejercicio de un ejemplar civismo y a rechazar toda incitación a la violencia, al desorden y a la anarquía. Voy a proceder ahorita a trancar ahí arriba para evitar que nos sobrepase esto. ¿Que una vez está intentando trancar la manifestación? Sí. Ese día, 10 militares de alto rango celebran una reunión. La cita no fue en ninguna instalación militar, sino en un municipio al este de la ciudad. El objetivo era proclamar el levantamiento militar contra el presidente Chávez que venían preparando desde meses atrás. Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto y eso fue la decisión que tomamos y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiera el primer muerto. Al lugar convocaron discretamente a varios periodistas, entre ellos a Otto Neustad, corresponsal de CNN, quien meses después reveló su testimonio sobre lo que allí sucedió. Se fueron poniendo sus uniformes de gala, estaban en el uniforme de campaña y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir la señal, porque esa señal iba a significar una especie de código para que en otras partes del país
se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. La insistencia en ir a encontrarse con la otra manifestación significó más que un acto de provocación, una convocatoria directa a la muerte. Esto lo sabían algunos dirigentes de oposición, como declaró uno de ellos al día siguiente. Sabíamos que había riesgo. Sabíamos que podíamos enfrentar situaciones difíciles y que podíamos confrontar hasta la muerte. Pasadas las 2 de la tarde, cuando la marcha de oposición llega al centro de Caracas, se registran nuevos hechos de violencia cuando varios peatones son agredidos por manifestar su apoyo a Chávez. Una de las personas que presenció este ataque relata los hechos. De pronto irrumpió la parte delantera de la marcha que venía del este. Se lanzaron hacia la zona sur de la avenida Baral, golpeando todo el que consiguieran por el medio. Tienen ácido, le echaron ácido al señor, ¿ves? ¿Cómo hacen eso? En efecto le tiraron una sustancia que lo dejó ciego. El señor cae en el piso y lo empiezan a patear y le empiezan a dar golpes. Queremos recordar que esta marcha, protagonizada por la sociedad civil, se ha caracterizado desde su comienzo por la tranquilidad, por no registrar ni un solo hecho irregular, Los primeros manifestantes de la oposición llegan hasta la zona conocida como El Calvario en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Un cordón de la Policía Metropolitana impidió por algunos momentos que continuaran su curso, evitando que se encontraran con la manifestación bolivariana, que estaba contenida por la Guardia Nacional en el otro extremo de esa calle. Sin embargo, en diversas fotografías se observa a varias personas de la oposición tratando de romper el cerco policial. Quien vemos en pantalla es Guayqueipuro Lameda, general retirado y expresidente de PDVSA, a quien la policía trató de disuadir. Con él se encontraba el contraalmirante retirado Molina Tamayo. Eran las 2:30 de la tarde y por televisión algunos dirigentes de la oposición ya declaraban estar al tanto del peligro que se corría. Ya se nos ha dicho que con cabilleros, que con pistolas y con cosas se está esperando a la gente. Esa es la Venezuela que queremos, una Venezuela que riegue la sangre, que exista la confrontación, que si unos contra otros. Yo no estoy de acuerdo con eso. A pesar de manejar estas informaciones, los dirigentes de oposición logran romper el cordón policial en el Calvario, derribando las unidades motorizadas de la Policía Metropolitana. Del otro lado, los manifestantes bolivarianos son contenidos por efectivos de la Guardia Nacional. Reporteros de diversos medios registraron estos momentos, entre ellos Maurice Lemoine, corresponsal francés. Estaban muy próximos, estaban como a, yo diría, 70 metros, 80 metros, realmente muy poco, con el riesgo de enfrentamiento, ¿sí? Y para separarles había un grupo de la Guardia Nacional muy reducido por mi sorpresa, ¿sí? Estaban como 15. Entonces empezaron a echar gases lacrimógenas, ¿sí?, a la marcha de la oposición, porque realmente hay que decir que los bolivarianos estaban tranquilos. Estos enfrentamientos con gases y piedras, aunque se mantuvieron durante toda la tarde, no ocasionaron ninguna víctima fatal en el sector del Calvario. A pocos metros del Palacio de Gobierno, el equipo reporteril del canal Venevisión ya se encontraba con una unidad de microondas listos para transmitir. Llegué al edificio en horas del mediodía acompañado del camarógrafo Julio Rodríguez y el asistente Juan Acevedo. El para entonces gerente de producción del noticiero de otro canal privado nos relata la importancia de ese lugar para la cobertura noticiosa. El único edificio en el perímetro inmediato de Miraflores que tiene línea visual con las antenas repetidoras es el edificio donde Venevisión instaló sus cámaras. Ese día, Venevisión pagó varios cientos de miles de bolívares por tener el acceso exclusivo a ese edificio, con lo cual dejaron al resto de los canales fuera de esa locación. Mientras en el Calvario la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana trataban de evitar el choque de las dos manifestaciones, los dirigentes de oposición insistían en llegar a Miraflores. Allí vemos al gobernador del estado Miranda,
Enrique Mendoza, subido a ese camión, allí lo vemos, y está aupando a la gente diciéndole vamos a Miraflores, es lo que está diciendo el gobernador Enrique Mendoza. En el Calvario, los dirigentes Tamayo y Lameda reiteraban su llamado de llegar hasta la otra manifestación. Hay que superar las bombas lacrimógenas. El viento está hacia acá. Hay que superar las bombas lacrimógenas. El viento cae hacia acá. Hay que pasar corriendo hacia el otro lado. Pasen la voz. Pasen la voz. En los que tiren bombas lacrimógenas, todos a correr hacia adelante. Y a superar las bombas lacrimógenas. Este llamado podría haber desatado una tragedia en ese momento. Afortunadamente, pocos se le hicieron caso. Pero no eran ellos los únicos que incitaban a la violencia. El diario El Nacional sorprendió con una edición extra que salió a la calle con un titular que anunciaba por adelantado los hechos de ese día. Por su parte, al canal privado Venevisión llega una noticia de gran importancia. Una nota que nos está llegando en este momento dice lo siguiente: Policía Metropolitana evitará que la marcha opositora llegue a Miraflores. El director de la Policía Metropolitana, comisario Henry Vivas, dijo este jueves que el organismo de seguridad tiene órdenes de evitar que la marcha convocada por Fede Cámaras y la CTV se movilice a Miraflores para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. Hacemos esta pausa para llamar la atención sobre cómo el canal sacó atropelladamente del aire al narrador antes que éste terminara de leer el comunicado. Para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. La Policía Metropolitana hizo acto de presencia a la altura de la Avenida Bolívar. Meses después, un directivo de otro de los principales canales reveló en un programa frente a sus reporteros que el 11 de abril él ya estaba en conocimiento de la violencia que se avecinaba. Habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. Y no entiendo cómo funcionarios públicos que nos alertaron que iba a haber violencia en la marcha no utilizaron la fuerza pública para impedir que la marcha llegase hasta donde llegó, que hubiera sido la manera de impedir la masacre que hoy en día hemos visto. Pero el canal que dirige mantuvo insistentemente en pantalla el llamado a seguir avanzando hacia Miraflores. Al este de la ciudad, los 10 militares insurrectos esperaban la llegada de un equipo de microondas con el cual transmitirían su mensaje. En la espera, el equipo de CNN grabó un ensayo según lo testimonia Otto Neustad. Entonces le digo, hagan el ensayo, ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. La persona que lee el anuncio es el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, quien sería nombrado al día siguiente ministro de la Defensa del gobierno de facto. Esta es una parte del comunicado que leyó. Con francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El testimonio que dio el para entonces corresponsal de CNN indicaba la existencia de una macabra conspiración vinculada a la masacre que ocurriría más tarde. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Este grupo de oficiales no solo llamaban a una insurrección militar, sino que anunciaban la cifra de víctimas por adelantado. El corresponsal internacional fue testigo de ello. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El cassette fue guardado, pero con el tiempo salió a la luz pública junto al testimonio del reportero, convirtiéndose en piezas claves para entender los acontecimientos ocurridos el 11 de abril. Alrededor de las 3 de la tarde hay enfrentamientos con piedras y bombas en el Calvario y frente al Liceo Fermín Toro. En la avenida Baral y Puente Llaguno aún no se han producido los primeros enfrentamientos. Los dirigentes de oposición se retiran de la zona. Lameda y Tamayo se dirigen a Venevisión al igual que Carmona Estanga. Carlos Ortega se había retirado momentos antes a una oficina cercana a la CTV.
Enrique Mendoza, otro de los dirigentes que condujo la marcha hacia Miraflores, se retiró a un centro médico afectado por el humo. Aludiendo a diferentes motivos, cada uno de estos dirigentes de oposición fue retirándose justo antes de que comenzara la masacre, mientras sus seguidores permanecieron en el lugar. Son las 3:20 de la tarde y en vivo las televisoras muestran a los primeros heridos que caen en el bando bolivariano. De alguien que va cargando como algún herido también, pero desde la sede de Miraflores hay alguien, un grupo de personas cargando a alguien, pero esas personas podrían ser de los círculos bolivarianos porque tienen las boinas rojas. Ya se había desatado la violencia. En la avenida Baral, la unidad blindada de la Policía Metropolitana arremete contra los manifestantes bolivarianos aproximadamente a las 3:20 de la tarde. Esta cámara no grabó la escena completa, pero pudimos determinar lo que ocurrió en la esquina siguiente, sincronizando con otra cámara que grababa la misma escena. La moto que sube esta esquina, llamada Pedrera, es nuestro punto de referencia para sincronizar las dos cámaras. Se trata de la misma escena grabada desde dos ángulos distintos. Esta cámara permanece encendida sin cortar la imagen hasta que sube a la esquina siguiente. Avanzamos en cámara rápida, comprobando que no existen cortes de grabación de cámara. Cuando llegamos a la esquina Muñoz, nos encontramos con la primera víctima por impacto de disparo en la cabeza de ese día. Se trata de Tony Velázquez, quien se encontraba en el bando bolivariano. Un único disparo lo impacta en el lóbulo frontal izquierdo mientras se arremetía la unidad blindada. Tony Velázquez marca el inicio de víctimas por la presunta acción de francotiradores ese día. El personal médico acude al lugar y cuando las unidades se retiran, Tony Velázquez es llevado por una calle lateral hasta un centro médico ubicado en el Palacio de Miraflores. Una cámara fotográfica desde este punto recoge el momento en que lo trasladan en camilla. Son las 3:40 cuando esta imagen, capturada por la cámara de Venevisión, es transmitida en vivo simultáneamente por varios canales. Creo que es la segunda, Erika, que vemos. ¿Será que se han desmayado muchas personas allí frente al Palacio de Miraflores? ¿Será que de verdad que no se sabe qué es lo que está pasando específicamente, ¿no? Pero se ven boinas rojas corriendito por allí entre la manifestación que está a las puertas de la sede del Ejecutivo. Mientras Tony Velázquez era llevado al puesto médico, seguían produciéndose víctimas en la avenida Baral. Hubo un momento en que la policía se colocó entre los manifestantes, ¿no? Y este cerco se rompió muy rápidamente. Desde la 1 de la tarde de ese día, la Guardia y la Policía habían planificado conjuntamente varios puntos de seguridad en los alrededores de Miraflores. Guardias y policías debían mantener cordones en estos 3 puntos para evitar el choque de las dos manifestaciones. Esto solo se cumplió en el sector del Calvario, donde no ocurrió ninguna muerte. En otro de los puntos, la policía rompió el cordón y permitieron que los manifestantes de oposición se aproximasen, produciéndose enfrentamientos con la Guardia. En este sector se producen 3 muertes ese día. En la avenida Baral, el cerco de la policía se rompe por completo y la Guardia Nacional recibió la orden de superiores implicados en el golpe de hacerse a un lado, permitiendo que las unidades de la policía avanzasen hacia el puente Yaguno. 12 personas morirían por los hechos de violencia en ese sector. Todas las víctimas fueron civiles y la mayoría pertenecían a ambos bandos. Otros simplemente transitaban por el lugar. Al sur de la avenida Baral y desde una de las unidades blindadas se producen disparos hacia el puente Yaguno. Esta cámara de un canal de televisión registró los disparos hacia el norte de la avenida. Uno de los uniformados pide a la cámara que no grabe. Después de estos disparos y detrás de las unidades se produce la segunda víctima con impacto de bala en la cabeza. Se trata de Magdalena Sauce, quien se encontraba en la manifestación de oposición. Me dieron un tiro en la cabeza. Con esta víctima van 2 personas impactadas de bala en la cabeza.
Ya hirieron una chama y ahora viene otra herida y un tipo que lo carga en la moto. Esto es un desastre total. Los disparos que sufren ambas manifestaciones, lejos de dispersarlas, enardecieron los ánimos de ambos grupos. Se encuentran a una cuadra de separación y se producen enfrentamientos con piedras y botellas. Se escuchan varias detonaciones y cae un manifestante bolivariano por herida de bala. En mi cabeza sentía como abeja y cuando veo hacia arriba pegan los impactos de bala y me tiro hacia la carretera. En la carretera me devuelvo y cuando me devuelvo es cuando me impactan de 2 tiros. Siguen escuchándose detonaciones y Jesús Orlando Arellano, manifestante de la oposición, es impactado por una bala que penetra en su tórax. El joven de 34 años pierde la vida. Diógenes López, manifestante bolivariano, se encontraba en el centro del puente Yaguno y recibe 2 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Siguen escuchándose detonaciones, pero nadie identifica de dónde provienen. La cámara lenta nos permite distinguir los fogonazos de disparos efectuados desde el interior de una de las unidades blindadas. Hasta ese momento, la información que transmitieron en relación con las víctimas fue que los bolivarianos se desmayaban por el sol y restaron importancia a los heridos de bala. Destacar cuando se está atendiendo a esta persona que aparentemente está herida, pero también podría haber sufrido algún tipo de desmayo por Las principales televisoras no informaban sobre la masacre que ocurría en la avenida Baral. Algunos justificaron su silencio señalando que la transmisión en cadena del mensaje del presidente Chávez impidió que las televisoras informaran sobre los muertos y heridos. El presidente había previsto, había premeditado todo lo que iba a ocurrir y trató de que los medios de comunicación no informaran sobre esa masacre que estaba ocurriendo porque él tenía ocupadas por la cadena las televisoras y las radios. Pero hasta el momento no había ninguna transmisión en cadena. A partir de las 3:10 de la tarde se produjeron más de 20 víctimas en un lapso de 30 minutos. De haber querido informar, los medios privados hubiesen podido hacerlo. Después de una tensa espera, llegó la unidad de microondas que esperaban los militares insurrectos para transmitir su mensaje. Cuando nos informa inteligencia que iba a haber una cadena a las 3 de la tarde con el presidente, comenzamos a acelerar el proceso. Yo sé que esto fue tan rápido que tener un microondas instalado para el momento nos costó, lamentablemente no llegó a tiempo, o llegó un poquito más tarde de lo esperado. El llamado de estos militares no pudo ser transmitido a tiempo, y a las 3:44 de la tarde, el presidente Chávez inicia un mensaje en cadena nacional. He tomado la decisión, cuando falta, según mi reloj, 15 minutos para las 4 de la tarde, de convocar esta cadena nacional de radio y televisión. Continúan cayendo manifestantes en la avenida Baral y a las 13:50 es herido el fotoreportero Jorge Ibrahim Tortosa. Lo distinguimos del lado inferior izquierdo de la imagen cuando toma una foto hacia la unidad blindada. En la esquina de la Pedrera, él viene cruzando y es cuando se oye el impacto de bala y mi hermano cae. Otra cámara situada al sur capta el momento en que es impactado de un tiro en la cabeza. Son las 13:50 de la tarde. Su cámara fotográfica desapareció del lugar. Salen unos policías, uno los auxilian. Hay dos personas con chalecos que presuntamente que eran compañeros de trabajo de él. Le quitan la cámara, ni siquiera lo auxilian, le quitan la cámara. En esta imagen, donde policías y manifestantes trasladan a Tortosa, se distingue una persona que se aleja del grupo llevando algo en sus manos. Las policías lo detienen, le quitan la cámara, ellos van detenidos. Ellos fueron detenidos, que lo chequean, lo persiguen a cada uno con una pistola. La gorra y su vestimenta nos permiten ubicarlo en una imagen grabada más tarde. Lleva en sus manos la cámara de Tortosa. Momentos antes de que Tortosa fuera herido, estas mismas dos personas no llevaban ninguna cámara en sus manos. Lo ponen a la orden del Tribunal 24 de Control, ¿verdad? Y los absuelven a ellos. Salen en libertad.
Para los familiares de Tortosa sigue siendo un misterio lo que pasó con las últimas imágenes tomadas por el fotoreportero. Claro, tuve la fotografía salteada, incluso unas fotos que no son de él. Entonces quedan muchas dudas, ¿verdad? Quedan dudas en qué duda. No sé si, yo pienso que todo fue premeditado. Segundos más tarde del disparo que impacta a Tortosa, se escucha un único tiro que da en el rostro de Malvina Pesate, manifestante de oposición. El registro del momento en que cayó esta víctima es contundente. Una gran puntería que permite hacer blanco sobre la cabeza con un solo tiro. La fuerza con la que se escucha el disparo parece indicar la proximidad del tirador. Alrededor de ese momento, otras personas recibirían impactos de bala en la cabeza. Alexis Bordones y José Antonio Gamayo se encontraban en la manifestación de oposición al sur de la avenida. Los manifestantes de la oposición suben junto a las unidades de la policía hacia la esquina de Muñoz. Ángel Luis Figueroa, quien habíamos visto en la manifestación de oposición momentos antes, recibió un disparo en el tórax que le quitó la vida. Otro joven de la oposición en la esquina Muñoz es alcanzado de un disparo en la pierna. En esos momentos recibe un impacto de bala en la cabeza Jesús Mohamed Espinosa Capote, joven manifestante de la oposición cuando se encontraba en la esquina de Muñoz. Capote es el último manifestante de la oposición que cae en la avenida Baral. Esto ocurrió a las 13:55 minutos de la tarde aproximadamente. Están disparando. La documentalista Lilian Blaser se encontraba a la altura de las unidades blindadas en ese momento y nos relata los hechos. Como decían que desde el norte estaban disparando, yo a cada rato me acercaba en zoom in al puente Yaguno y a las alrededor de para ver qué era lo que estaba pasando. Y lo que me llamaba la atención después de que vi las tomas del puente Yaguno y de las personas disparando desde allí, era que por lo menos durante todo el tiempo que yo estuve ahí, en el puente Yaguno no ocurrieron esas cosas, ¿no? O sea, estaba la gente parada y se ve en las grabaciones que reiteradamente hago hacia arriba, cada 5 minutos yo grababa hacia arriba que las personas están paradas en el puente, ¿no? Hay personas arriba en el puente y abajo, ¿no? Las cajas que vemos en el suelo serán incendiadas momentos más tarde, lo cual nos marca un antes y un después de los sucesos en la avenida Baral. Mientras caían las personas que hemos visto hasta el momento, las cajas se encuentran regadas en el suelo y no había ninguna fogata en este lugar. Incluso en la imagen donde trasladan a Jesús Espinosa Capote, la última víctima fatal de la oposición en la avenida Baral, distinguimos al fondo el conjunto de cajas regadas en el suelo a la altura de la esquina Muñoz. Aún no habían sido incendiadas. Posteriormente veremos que en ese sitio se enciende una fogata con esas mismas cajas. Este dato es aparentemente irrelevante, pero reviste gran importancia para determinar la cronología de los sucesos. Sobre el puente Yaguno caen otros manifestantes bolivarianos. Yesenia Fuentes se encontraba junto a su esposo e hijo cuando recibe un impacto de bala en la cara. Su marido recibe otro en la pierna. Es cuando siento el golpe en la cara y pensé que era una pedrada. Me dieron desde allá. Desde allá. Hasta las 13:55 de la tarde en la avenida Baral y puente Yaguno van al menos 8 víctimas impactadas en la cabeza, hecho que reafirma la tesis de francotiradores actuando en el lugar, tal como lo habían anunciado los militares insurrectos antes de que hubiesen ocurrido estos hechos, según el testimonio de Otto Neustad. Son las 4 de la tarde y las unidades blindadas se encuentran a 3 cuadras del puente Yaguno. Los manifestantes bolivarianos bajan a la esquina de Muñoz.
En ese momento se lanza una botella con gasolina y se enciende una fogata con las cajas que se encontraban en el suelo. Cuando los bolivarianos llegan a Muñoz, son recibidos por una lluvia de balas. Cerca de la esquina de Pedrera, la cámara captó un tirador encubierto. Se trata de una persona que apunta y dispara un arma larga hacia los manifestantes bolivarianos. Algunos fotoreporteros presentes ese día captaron sus imágenes con cámaras digitales. Este tipo de cámaras registra información clave para la reconstrucción cronológica. Poseen una serie de características que no poseían las cámaras de película convencional. Una de estas es que registran la hora, la fecha exacta, día, mes y año de la toma. El registro digital de la cámara de Enrique Hernández nos muestra la secuencia en el orden en que fueron tomadas las imágenes. Estaban 4 unidades de la Policía Metropolitana y estaban efectuando disparos hacia arriba, hacia el puente Yagún. Por supuesto caían muchos los manifestantes que caían heridos eran los que estaban defendiendo en ese momento al presidente Hugo Chávez. Empezaron a disparar y cuando me di cuenta ya tenía el brazo flojo y empecé a correr. Cuando me di cuenta tenía todo el brazo chorreado de sangre. Entró aquí, salió aquí y volvió a entrar aquí. Mientras los manifestantes bolivarianos huyen de los disparos corriendo hacia el norte, uno de ellos saca su arma y trata de ubicar al tirador. Se trata de Amílcar Carvajal, quien a través de muchos medios de comunicación privados fue acusado de haber disparado contra el fotoreportero Jorge Tortosa, pero existen evidencias que demuestran su inocencia. Una prueba es la hora en que fue tomada la foto. Esta es la foto donde se ve a Amílcar con una pistola en la mano, la hora 16:03:03, o sea que eran las 4:03 segundos de la tarde. Cuando Amílcar saca su arma ya habían transcurrido 13 minutos desde el momento en que Tortosa fue impactado. La prueba de balística es otro elemento que reafirma su inocencia. Según el estudio de la trayectoria intraorgánica, la bala siguió esta dirección, lo cual hace imposible que ese disparo haya provenido del lugar donde se encontraba Amílcar Carvajal. Otra evidencia viene a corroborar la inocencia de esta persona. Se trata de las cajas que se encontraban en el suelo en la esquina Muñoz. Todas las muertes e impactos en la cabeza ocurridas en ese sector hasta el momento sucedieron antes de que se encendiera la fogata en la esquina Muñoz. Si analizamos el orden en que el fotoreportero registró las imágenes, vemos que en la foto número 13 ya las cajas estaban ardiendo. Igualmente en la foto número 14. La foto 15 también nos muestra la fogata. Volvemos a verla en la foto 16. Enrique Hernández toma 2 imágenes más y es en la foto número 19 donde aparece Carvajal. Cuando es fotografiado, ya la fogata llevaba varios minutos ardiendo y desde que eso ocurrió no se registraron más víctimas fatales de la oposición en la avenida Baral. Amílcar Carvajal no pudo haber impactado a ninguna de esas personas. Incluso lo vemos momentos antes en otra gráfica de Hernández. Venía desde el oeste y aún no se habían producido los disparos contra los manifestantes bolivarianos que lo llevaron momentos más tarde a sacar su arma. Utilizaron la foto tomada por Enrique Hernández para acusar a una persona inocente y ni siquiera llamaron al fotógrafo para conocer su testimonio. Eso se veía caer en personas heridas con boinas rojas. Un testimonio que contradecía la campaña incriminatoria desplegada a través de muchos medios de comunicación. Era uno de las personas que estaba protestando en contra de la Policía Metropolitana. Presentaba una herida de bala en el pie y era asistido por 2 personas. Esa foto fue tomada a las 4:07 de la tarde. Este es otro herido de bala también. Esta toma la hice a las 4:11, 34 segundos. Estaba la policía. Policía Metropolitana. Captando mis imágenes me hirieron en el abdomen. De ahí salí con unos compañeros que me llevaron hasta el Palacio Blanco, donde me asistieron, me hicieron los primeros auxilios.
Las unidades blindadas inician una nueva arremetida y varios manifestantes bolivarianos son heridos mientras corren hacia el puente Yaguno. Mientras tanto, en otro lugar, policías, reporteros y manifestantes de oposición son atacados por tiradores encubiertos. Estas imágenes muestran a funcionarios y reporteros protegiéndose de los disparos mientras tratan de ubicar su procedencia. Son imágenes que se utilizaron repetidas veces para indicar que los uniformados se protegían de disparos que provenían del puente Yaguno. Pero el lugar donde esto ocurre es en una calle lateral al sur de la avenida, desde donde no existe visual hacia el puente Yaguno. Según los testigos, los disparos provenían de uno de los pisos superiores de un edificio cercano, el Hotel Junín. Los policías responden con sus armas mientras intentan tomar el edificio. ¡Está la puerta abierta para tomar ese edificio! ¡Mira, vamos a tomar ese edificio! Este foco de disparos cesa cuando los uniformados logran entrar al lugar. Nunca se reveló la identidad de quienes habían disparado desde ese edificio. Al norte de la avenida continúan los disparos contra los manifestantes bolivarianos. Uno de los sobrevivientes nos dio su testimonio. Cuando me devuelvo, veo que vienen unas ballenas subiendo y empieza un enfrentamiento de disparos, ya empezaron a disparar. A mí me hirió la policía metropolitana, de los que venían a traer la ballena con camisas blancas, pantalón azul y cascos blancos, que venían disparando con armas largas y armas cortas. Esos árboles, lástima que no hablaran, pero esos árboles llevaron balas por carajazo, sonaban las balas y yo me ponía las manos en la cabeza. Me dieron acá abajo, detrás del kiosco, me hirieron acá y me salió acá. Entonces me hicieron esta operación para salvarme la vida. En el interior de una de las unidades se activa accidentalmente una bomba lacrimógena obligando a los efectivos a abandonar el vehículo. Después de haber recibido asistencia médica en el puesto de Miraflores, el fotoreportero Hernández se acercó al puente Yaguno desde donde pudo captar esta fotografía. Se ve la posición de la Policía Metropolitana, 4 vehículos blindados antimotines, que son los ballenas y los rinocerontes. Y están viendo frente hacia donde está Puente Yaguno. Esto fue a las 4:28. En la imagen podemos ver que los manifestantes que se encuentran debajo del puente frente a las unidades blindadas son los bolivarianos. Ninguna marcha de oposición venía subiendo. Momentos después, los vehículos blindados se reanudan la marcha y los disparos mientras los manifestantes bolivarianos siguen cayendo. Muy cerca de Puente Yaguno, un equipo de medios alternativos había improvisado un set de entrevistas con el que recogían breves testimonios de los participantes en la manifestación que apoyaba a Chávez. Cada vez con mayor frecuencia llegaban heridos del Puente Yaguno denunciando la agresión. La policía arremetió contra todos nosotros que estamos ahí. Sí, hay un herido allá que lo llevaron para el hospital Vargas, lo hirieron de un tiro en la pierna. ¿De dónde? ¿Quién fue? La Metropolitana. Que cada quien asuma su responsabilidad, como es el alcalde Alfredo Peña, mandando a las bandas armadas, que son disfrazadas de Policía Metropolitana, a herir a la persona que está apoyando al comandante Hugo Chávez Frías. Las personas que se encontraban sobre el Puente Yaguno nos ofrecen el testimonio de lo que vivieron. Se trata de personas que en los días siguientes solo fueron mencionados por los medios privados para calificarlos como hordas, delincuentes, asesinos y pistoleros, pero a quienes en esos días nunca se les permitió dar su versión completa de lo ocurrido. He regresado a Puente Yaguno porque queremos aclarar muchas cosas que no han sido aclaradas, que no nos han sido preguntadas, y esta es una oportunidad. Y cada oportunidad que tengamos para defendernos y demostrar la inocencia y demostrar la verdad de lo que ocurrió en Puente Yaguno, estaremos dispuestos a hacerlo. Después de haber permanecido un año detenidos, cuentan lo que vivieron ese día en Puente Yaguno. Llegó la Policía Metropolitana con la ballena y el rinoceronte. Y inmediatamente parece que le dieron como una orden, pues, y comenzaron a disparar a mansalva hasta arriba del puente.
cayó uno, no, pero eso es perdigones, cayó otro, no perdigones, pero cuando los llevan cuando los paramédicos lo atienden, ves que son tiros. Bueno, los otros heridos cayeron abajo, aquí cayó un muerto, aquí, el segundo cae aquí, herido, en esta parte aquí. Yo no quisiera recordar ese día, el dolor, porque la gente que estaba en Puente Llaguno eran seres humanos, no eran hordas, como se llama, era el pueblo. Como pueblo el que estaba en Puente Llaguno, como pueblo el que venía marchando del este. Los gritos de las mujeres eran desesperantes, inclusive recuerdo claramente que una dijo, bueno, no hay nadie que nos defienda, no hay nadie porque nos están matando aquí arriba la gente. Hay bastante. Ahí cae la gente escondida, la gente en aquella euforia corriendo en el piso, detrás de las paredes. Mientras una lluvia de balas caía sobre el puente Llaguno, varios reporteros estuvieron presentes en el lugar. Uno de ellos fue el corresponsal francés Maurice Lemoine. Al momento de aproximarme al puente Llaguno, se escuchan disparos y yo veo, porque yo estaba en el puente, la gente que corre y se esconde en ambos lados del puente, ¿sí? Y un cierto número de gente que se pone boca abajo. Y era producto de que había mucho disparo hacia el puente Llaguno. La gente se tiraba en el piso y se escondía detrás de las dos paredes que estaban a los lados. O sea, yo pregunto qué está pasando y la gente me explica, hay francotiradores, nos están disparando. La gente que estaba boca abajo, disculpe, estaba buscando de dónde venían. Yo hice fotografías donde se ve la gente mostrando así, aquí está. Según los testimonios de quienes vivieron estos momentos, los disparos contra el puente Llaguno procedían de diferentes puntos. Y en ese momento hay un señor que cae con un tiro en la cabeza, ¿no? Que está sobre el puente Llaguno. Cae, le dan un tiro en la cabeza, le quitan, esto se le sale y cae. ¿Qué hicimos nosotros? Recoger, no, están disparando. Entonces ahí es donde nosotros decimos, hay francotiradores. Estaba la ballena, pero tú no te imaginabas que era la policía metropolitana la que estaba disparando. Habían en el Hotel Edén unos francotiradores y la gente se escondía de los disparos. La gente que estaba concentrada ahí llegó a ver los francotiradores. Aunque no han aparecido imágenes claras de francotiradores disparando desde los edificios, algunas cámaras captaron personas escondidas en azoteas vigilando la concentración bolivariana. Silueta negra que hacía posiciones de tiro, ¿no? Hacia las personas que estaban concentradas en Puente Llaguno y hacia abajo. Porque parece que estos señores era disparar de ambos lados para crear el caos. Los testimonios señalan que los disparos procedían al menos de 4 lugares distintos. Francotiradores, policías y tiradores encubiertos habrían actuado simultáneamente, según relatan los sobrevivientes. Un puesto médico fue improvisado en un estacionamiento cercano para atender a las víctimas del puente que caían del lado este. Uno de los heridos atendidos en ese puesto fue testigo de los disparos realizados por francotiradores. El médico que me estaba tratando, él se agacha al lado mío y cuando intenta ponerme un ringe le pega un disparo en la parte de al lado del pie y él me dice, no, están disparando de arriba. ¿De dónde estaban disparando? De arriba de los edificios esos que están ahí. El reportero de Venevisión relató posteriormente los sucesos vividos en ese momento. Escuché unos disparos que provenían de la avenida Urdaneta. Al llegar a uno de los extremos de la azotea con vista a la Urdaneta, justo encima del puente Llaguno, observé a un grupo de personas que disparaban hacia la avenida Baral. Rápidamente le pedí al camarógrafo que grabara lo que estaba pasando en el último cassette que nos quedaba. Recuerden que ya no tenía señal en vivo. Pero en las primeras imágenes que graba este periodista cuando empezó a oír las detonaciones, lo que vemos es que hombres y mujeres sobre el puente se lanzan al suelo protegiéndose de una agresión. Y en este momento 5 personas sacaron armas, ¿sí? Bueno, es en este momento, después de los disparos. Y muchas de las personas que actuaron ahí tenían su porte legal de arma y lo usaron en defensa propia de él y de los suyos. Estas personas empezaron a disparar porque otras personas que estaban allá abajo gritaban que nos ayudaran. Ayúdennos, por favor, porque nos están matando. Ellos nunca pensaron que podía salir una persona de Puente Llaguno a defenderse de esa agresión. Yo también me escondo, pero con la misma que me escondo,
saco mi arma y comienzo a disparar hacia el Hotel Edén. Los disparos que yo hice fueron dirigidos hacia el Hotel Edén básicamente. Disparando, escondiéndose, mirando, disparando, escondiéndose, es decir que había un peligro evidente, ¿sí? Durante varias horas de esa tarde se mantuvo el enfrentamiento y el ataque contra el puente. El testimonio gráfico tomado por la fotoreportera Wendy Olivo en la esquina Muñoz nos muestra a un grupo de uniformados y junto a ellos personas vestidas de civil que efectuaron disparos en dirección al puente Yaguno con armas de distinto calibre. Bueno, yo soy acostumbrado a este tipo de situación. Yo he trabajado en América Central, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Y muy interesante, la gente me dejó hacer fotografías. En realidad, en este tipo de situación, si alguien está cometiendo un crimen, no te va a dejar hacer fotografías. Y nadie me impidió hacer ninguna fotografía. Yo hice lo que yo quería. Es decir, que la gente sabía que se estaba defendiendo. Había gente que gritaba que venga la fuerza, la seguridad pública, que venga la Fuerza Armada. Así la gente gritaba. Para establecer la hora en que estas personas comienzan a disparar desde el puente Yaguno, el sonido grabado por la cámara es un factor clave. La cadena presidencial continuaba. Se podía escuchar a través de las cornetas de la tarima oficialista. Y los responsables de esto son los convocantes y los que salieron esta mañana a decir... El audio del mensaje presidencial fue captado por la cámara de Venevisión mientras grababa las imágenes del puente. Eso permitió que en el video se escuche la voz del presidente Chávez mientras vemos las imágenes. Y los responsables de esto son los convocantes y los que salieron esta mañana a decir que la marcha era para... Conociendo la hora en que el presidente inició la transmisión y conociendo la parte del discurso que se grabó junto a la imagen, pudimos determinar con precisión la hora en que estas personas comenzaron a disparar desde el puente Yaguno. Y los responsables de esto son los convocantes y los que salieron esta mañana a decir que la marcha era para Miraflores. Y los responsables de esto son los convocantes y los que salieron esta mañana a decir que la marcha era para Miraflores. Esta es una de las claves de la cronología que permite establecer una diferencia de 43 minutos entre el momento en que cae la última víctima fatal de la oposición en la avenida Baral y el momento en que estas personas comienzan a disparar defendiéndose de una agresión. Pero en muchos medios de comunicación se invirtió el orden temporal de los acontecimientos y reiteradamente señalaron que esos disparos habían producido las muertes de manifestantes de la oposición. La versión de los medios resultó una farsa y la reconstrucción cronológica demuestra que no dispararon contra ninguna manifestación. En todo momento yo apunté y le disparé a la ballena de la Policía Metropolitana, que era la que nos estaba disparando a nosotros. Se estaba frenando las unidades que no pasaran, porque si ellos pasan, no son 15 muertos, pasan de 400 muertos. Tiene que saber la verdad, porque la gente que actuó aquí lo hizo en un estado de necesidad. Aquí se estaba gestando un golpe de estado. En ese momento la Policía Metropolitana no era ninguna autoridad, era una fuerza de choque de los golpistas. Hasta el momento no se ha visto ningún efectivo de la Policía Metropolitana montado en una azotea. Si aquí hay alguien que estaba de francotirador o algo, mire, que se investigue. Mientras se producía la agresión sobre las personas del puente Yaguno, el equipo de Venevisión pudo registrar a los muertos y heridos. Yo comienzo a ver los heridos y las personas heridas. Yo le digo al camarógrafo, bueno, pero ¿y esta gente que llevan aquí? Esto es un simulacro que están haciendo los bomberos aquí, estas balaceras. Porque es que yo todavía no caí en cuenta de lo que en realidad estaba pasando.
Pero nuestra cámara grababa los sucesos en el puente y captó claramente que no se trataba de ningún simulacro, sino de Erasmo Sánchez, una persona de 60 años que manifestaba su apoyo al presidente Chávez y que momentos antes se encontraba apoyado en la baranda de Puente Yaguno. Cuando comienzan los disparos, Erasmo Sánchez se tira al suelo. Allí recibe un único impacto de bala que le entra por la cabeza y se aloja en su espalda. El informe de balística señaló que se trataba de un proyectil calibre .556. Este tipo de proyectil se dispara con armas similares a las que vemos en la imagen, donde un uniformado sobre la unidad blindada de la Policía Metropolitana dispara hacia el Puente Yaguno. Desde otro ángulo, otra cámara graba los momentos en los que es accionado el fusil repetidas veces. Según los abogados de las víctimas del Yaguno, esa tarde se produce una comunicación telefónica que llama la atención. Que a las 4:30 de la tarde hay una comunicación del embajador de los Estados Unidos, Charles Shapiro, comunicándose con el comisario Lázaro Forero, jefe de operaciones de la Policía Metropolitana ese día. ¿Qué hacía el embajador de los Estados Unidos hablando con el comandante, con el jefe de operaciones, en medio de la peor balacera que ese 11 de abril se estaba protagonizando en el centro de Caracas? En el otro extremo de la ciudad, un canal privado de televisión logra instalar el equipo de microondas para que los militares insurrectos efectúen en vivo su llamado a desconocer a Chávez. Un canal de televisión nos prestó una microonda que estuvo ahí y comenzamos a transmitir las señales al Ávila. El mensaje en cadena del presidente continuaba, pero los canales privados habían dividido sus pantallas momentos antes. En estas condiciones, era posible técnicamente que la imagen de los insurrectos fuese mostrada en la pantalla dividida. Hubiese sido el momento cumbre de un golpe mediático. Para desconocer el actual régimen de gobierno. Pero esta imagen nunca llegó a producirse, pues el gobierno es avisado a tiempo por personal de las antenas repetidoras y cancela las señales de estas 4 plantas. Cortaron las señales de televisión porque nosotros estábamos transmitiendo en ese momento el mensaje que estaban dando los 10 militares que se pronuncian en contra del presidente Chávez hacia el Ávila. Los canales salen del aire, pero más tarde retomarían la transmisión vía satélite. En la avenida cerca de Puente Yaguno continúan los disparos. Debajo del puente también había manifestantes bolivarianos. Esta cámara captó a Rudy Alfonso Urbano, quien manifestaba su apoyo a Chávez. 4 unidades blindadas se encuentran a pocos metros de él. En esta otra imagen lo vemos en el suelo. Aquí acuden a auxiliarlo. Un único disparo de arma larga impactó en su frente. Que todas esas personas que estaban ahí, todos eran seres humanos, mi hijo era padre de familia. Eso es lo que yo pido, justicia. Un señor que estaba allá en el segundo piso del edificio comenzó a disparar y un muchacho que estaba aquí con nosotros fue herido en la cabeza. Siguen cayendo personas muertas y heridas debajo y encima del puente Yaguno, varios con impactos en la cabeza. Me he disparado. Porque mira, mi padre se encontraba adyacente al estacionamiento del Ministerio de Relaciones Interiores. Recibió un impacto de bala en el parietal izquierdo por parte de los funcionarios de la Policía Metropolitana que se encontraban para el momento disparándole a las personas que se encontraban en la concentración del oficialismo. Pedro José Linares, de 42 años, es otro de los manifestantes bolivarianos que cae con impacto de bala en el tórax estando debajo del puente Yaguno. Buena parte de las fotografías que ayudaron a la reconstrucción cronológica fueron tomadas por Jorge Recio, fotógrafo independiente, que aparece en las fotos y los videos de esa tarde, horas antes de que recibiera un disparo en la espalda que lo dejó inmovilizado. Y bueno, durante 3 horas hay escaramuzas, la policía, a mí no me queda claro nunca por qué la Policía Metropolitana pretende subir. Incluso ellos hacen escaramuzas por las transversales tratando de ganar espacio en la avenida. Mira, a mí la bala me pega aproximadamente a las 5:15 de la tarde y yo estoy como a
un poco más de media cuadra del puente del Llaguno, en la acera oeste. Para mí no cabe duda en la dirección de donde provenía el disparo. No cabe la menor duda. ¿De dónde provenía? ¿De dónde provenía? Provenía del sur de la avenida de la Baral. Uno de los reporteros gráficos que estaba presente fue Carlos Ribodó, a quien 20 años de experiencia como corresponsal de guerra avalan su testimonio sobre lo que vio y vivió ese día. Ese era un francotirador espectacular, ese tipo, o esos tipos, porque cada disparo hacían un blanco, ¿no? Cuando yo voy yo atravieso el puente, corro y atravieso el puente, bajando hacia la avenida Urdaneta, y hay un muchacho que grita, mira, señala gritando, que volteen, que están ahí los tipos. Yo vi la silueta de los tipos en el hotel. Se ven porque hay como una luz atrás. Después uno de ellos dice que se había abierto un ascensor y que la luz del ascensor lo silueteó. Otro manifestante bolivariano, César Matías Ochoa, es alcanzado por una bala en el cuello cuando se encuentra debajo del puente Llaguno. Adrián Linares se encontraba a una cuadra del puente cuando fue herido y recuerda claramente de dónde provenían los disparos. Frente hacia donde yo estaba, están los policías metropolitanos disparando. Desde arriba de la ballena, desde dentro de la ballena, detrás de la ballena y los policías que estaban apostados en las esquinas y detrás de los kioscos de la avenida Baral. A las 5:15 concluye el mensaje en cadena del presidente Chávez y cuando Venevisión retoma la señal, vemos a Tamayo y Lameda sentados a buen resguardo en el estudio al que se habían ido alrededor de 2 horas antes, cuando abandonaron la marcha que ellos mismos habían conducido a Miraflores. A todas las Fuerzas Armadas, por favor, actúen, este gobierno ya es ilegítimo, no echen para atrás. En la avenida Baral, en un momento, algunos manifestantes bolivarianos trataron de repeler el ataque desde un kiosco debajo de Puente Llaguno. En varios programas de televisión se trató de hacer ver que estos disparos desde el kiosco eran efectuados contra los manifestantes que cayeron antes de las 4 de la tarde, pero esta imagen fue grabada después de las 5 de la tarde. Lo podemos comprobar comparando la sombra sobre el poste en ese momento y la situación de la luz sobre el mismo poste en esta foto que tomó Jorge Recio después de las 5 de la tarde. En la foto de la izquierda, la luz del sol ilumina el poste. En la foto de la derecha, el poste ya se encuentra en sombra. La tarde había avanzado. Esta imagen fue grabada después de las 5 de la tarde y la última víctima fatal de la oposición había caído hacía más de una hora. Estos disparos corresponden a un enfrentamiento contra uniformados que disparaban hacia el norte. Los disparos cesaban por momentos y los manifestantes bolivarianos volvían a asomarse al puente. La calma duraba hasta que nuevamente se escuchaban disparos desde los edificios hacia policías y manifestantes. La labor de los francotiradores era clara: disparar hacia ambos lados para crear el caos. En una esquina al norte del puente Llaguno muere por un disparo realizado a distancia Josefina Rengifo Cabrera, una joven mujer embarazada que no participaba en ninguna de las dos manifestaciones. Así concluimos el capítulo de la cronología donde solo analizamos algunos de los hechos que ocurrieron en la avenida Baral y el puente Llaguno. Pero en el transcurso de la tarde habían caído otras víctimas de ambas manifestaciones en lugares cercanos. Un testimonio audiovisual en otra calle paralela es el que muestra a un manifestante de la oposición que en esta imagen se distingue en el suelo. Se trata de Johnny Palencia, joven manifestante de oposición que recibió un único disparo de bala en la cabeza que le quitó la vida. El proyectil fue de un calibre similar al utilizado por la Guardia Nacional que se encontraba en ese lugar. En ese mismo sector habían caído ya otros dos manifestantes de oposición, Juan David Querales y Víctor Emilio Reynoso, ambos impactados de bala. Al frente del Palacio de Gobierno, junto a la tarima, caen 3 personas más en la concentración bolivariana, todos por disparos en la cabeza. Nelson Eliezer Zambrano muere en Palacio Blanco por impacto de bala que le entra por el cuello en trayectoria descendente. Luis Alfonso Monsalve, manifestante bolivariano, muere en la acera del Palacio Blanco. La bala entra por el rostro en trayectoria descendente. Luis Alberto Caro muere en la esquina de Bolero. La bala 9 milímetros entra por el rostro también en trayectoria descendente.
A las 7:30, funcionarios de la DICIC detienen en el Hotel Ausonia, al lado del Palacio de Gobierno, a un grupo de personas que fueron señaladas por los manifestantes como los supuestos francotiradores que disparaban desde una de las ventanas del hotel. Existen imágenes que muestran a otros policías y a guardias nacionales efectuando disparos, y a civiles portando armas de gran potencia al sur de la avenida Baral. Sin embargo, el uso mediático que se le ha dado a las imágenes ha respondido más a los intereses publicitarios de ambos sectores políticos que a un análisis honesto que contribuya a despejar las verdades sobre el 11 de abril. Una de las mentiras más divulgadas a través de algunos medios privados sobre los sucesos fue que nunca se efectuaron disparos contra el puente Yaguno. Esta cronología demuestra lo contrario. Para la inmensa mayoría, los nombres y rostros de estas personas resultan nuevos. Algunos de ellos nunca fueron mencionados en las pantallas de televisión, simplemente no existieron para los medios. Así culmina la trágica jornada del 11 de abril, donde 19 venezolanos de ambas manifestaciones perderían la vida. 4 zonas bien definidas de ataque con armas de alta potencia y víctimas con impacto en cabeza y cuello evidencian la presencia de francotiradores actuando coordinadamente. Pero la historia no terminaba allí. Los medios de comunicación se cobrarían una víctima más, la verdad. En el país nadie deseaba otra cosa que una explicación de los hechos ocurridos esa tarde, y al caer la noche del 11 de abril, las televisoras reanudan sus transmisiones mostrando el video que grabó el reportero de Venevisión a las 4:38 minutos de la tarde. Vamos a observar unas imágenes que registró nuestro compañero Alfonso Fernández. Pero el video que mostraban había sufrido varias modificaciones. No solo ocultaba el hecho de la agresión sufrida por los manifestantes bolivarianos encima del puente, sino que los señalaba como los autores de la masacre. En uno de los negocios que está cerca de Miraflores, pasamos por ahí, vimos la televisión que estaban pasando el video y nos dimos cuenta de que lo que estaba comentando la persona que estaba ahí en la televisión, el periodista, era muy diferente a lo que había pasado en el puente. Este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Ellos hablaban de que la marcha había llegado, de que nosotros le habíamos disparado a mujeres embarazadas, a niños que estaban ahí, y nosotros, imagínate, sabíamos que eso era una mentira, pues. Yo considero que se debería abrir un profundo debate a nivel nacional para ver el papel que jugaron los medios en estos hechos, porque es evidente de que aquí se produjo una de las mayores empresas en cuanto a manipular la opinión pública, buscando objetivos muy definidos, que era inculpar a una persona y por esa vía enjuiciar al presidente de la República. La manipulación de la información se hace evidente hasta para quienes son ajenos al oficio audiovisual cuando analizamos la cinta original que grabó el reportero. Veamos el proceso de manipulación que sufrieron estas imágenes. En los estudios de Venevisión fue seleccionado el material que se mostraría. En la cinta original existe una imagen que no fue transmitida esa noche. En ella vemos que el periodista con micrófono en mano describe a cámara los hechos que en ese momento estaban ocurriendo. Con micrófono en mano empecé a describir la terrible situación que estaba pasando. Si existía esa imagen narrada en vivo por quien reportaba, ¿por qué no fue la que salió al aire? ¿Por qué no fue presentada por Venevisión esa noche? La narración era en vivo y la hacía alguien que presenciaba los hechos. En lugar de eso, en el estudio de Venevisión se tomaron el tiempo de seleccionar imágenes, descartar la narración en vivo y describir con detalle lo que sucedía fuera del campo visual de la cámara, tergiversando lo que en realidad había ocurrido. Cuando esta imagen fue presentada un año después a un reducido auditorio, nadie pudo escuchar lo que decía el periodista. ¿Se presentaron problemas en la grabación de audio o acaso el audio fue borrado deliberadamente? El locutor que narró los hechos esa noche no estuvo en el lugar, pero reconstruye los acontecimientos dramatizando las causas y los efectos. Y vuelven a descargarla una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos. Quizás él mismo creía en lo que estaba diciendo, pero una planta de televisión es algo más que un narrador emocionado relatando pareceres a un país sobre la noticia más importante del día. Ustedes acaban de ver las imágenes de miembros del MBR con franelas del MBR disparando armas automáticas
descargando las armas, volviéndolas a cargar y repitiendo esta acción una y otra vez contra manifestantes indefensos que iban circulando por la avenida Baral. Desde los altos ejecutivos de la planta hasta los jefes de información y redactores que estuvieron involucrados son responsables de haber permitido que una especulación fuese presentada como información veraz. Se produjo un cambio de identidad en los fallecidos que aparecían en imagen. Las personas que Venevisión señaló como víctimas de esos disparos son en realidad los propios manifestantes bolivarianos que fueron agredidos sobre el puente. Ahí están ustedes observando cómo llegan los heridos de bala a Miraflores, que parece que lo tenían previsto. Lo tenían absolutamente previsto porque fíjense que habían armado hasta un pequeño hospital de campaña en Miraflores. Estaban atendiendo, como ustedes han visto en el transcurso de esta tarde, a los heridos de bala, víctimas de miembros armados del MBR y de los círculos bolivarianos. Ellos nos pasan a nosotros disparando y después pasan como si estuvieran recogiendo los heridos. ¿Y quiénes recogen los heridos? ¿Quiénes se ven en el video? Tipos con boina roja y con la bandera del MBR. Y vuelven a descargarla una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos. Ahora observen ustedes cómo empiezan a verse las bajas en estas imágenes que captó nuestro compañero Luis Alfonso Fernández. Esos heridos eran los heridos de nosotros que estaban arriba del puente. Las cámaras de video graban imágenes y sonidos, y en el video original de Puente Llaguno se escuchan informaciones claves para entender lo que estaba ocurriendo. Escuchemos el audio de la cinta original con lo que decían los dirigentes bolivarianos a través de los altavoces en ese momento. La información que acabamos de escuchar fue tapada por la voz del narrador de Venevisión. Este otro audio tampoco fue transmitido. Estamos denunciando públicamente que algunos policías de Peña, que cargados en la ruta, están disparando contra los muertos allá en Puente Llaguno. Silenciaron información clave para entender la agresión que sufrían los manifestantes sobre el Puente Llaguno. Una de las razones por las que estas personas se encontraban en el suelo, según Venevisión, obedece a que estaban agazapados esperando emboscar a los manifestantes de oposición. Fíjense ustedes, aquí están ya todos en posición de ataque, estos son los círculos bolivarianos, lanzando cohetes para despistar y tratar de camuflar de alguna manera la acción que iban a cometer con armas de fuego. El video completo muestra que se lanzaron al suelo protegiéndose de los disparos de que son objeto. Inocentes. Sí, se han disparado contra personas inocentes protegiéndose detrás de paredes y atrincherándose en las rejas de lo que es el puente de la avenida Urdaneta para no ser percibidos. Fíjense ustedes. El video transmitido esa noche sufrió una alteración temporal. Tal como lo demostramos en la cronología, la última víctima fatal de la oposición en la avenida ocurre a las 13:55 de la tarde. El narrador asegura que en el momento en que disparan estas personas caen esas víctimas de la oposición, cuando ese hecho había sucedido 43 minutos antes. El equipo reporteril fue presentado como víctima de una agresión cuando un soldado trató de desalojar al equipo de cámara de la azotea donde se encontraban. Mientras seguíamos grabando a los heridos, apareció en la azotea otro efectivo de casa militar. Portando su uniforme, nos exigió que nos bajáramos del edificio, que es el militar que ustedes ven en el video. Pero no mencionaron que el efectivo trató de desalojar a todos los presentes, no solo al equipo de Venevisión. En el video original se escucha la razón por la cual el soldado hizo esto. Se trataba de una medida de seguridad para proteger la vida de los presentes, incluyendo la del equipo de Venevisión. El narrador desde un estudio nos dio un falso testimonio al afirmar que los disparos fueron descargados contra una marcha que nunca pasó por allí. La prueba que han utilizado en contra de nosotros siempre ha sido el video. Un video que es totalmente amañado porque te muestra solamente la cara de una moneda
y no te ve y no te pone la parte hacia donde están los que están disparando contra nosotros. Si ese periodista hubiese tomado completamente el video, no solamente es cuando nosotros disparamos, sino cuando nos están atacando a nosotros, ya la gente hubiese tenido una percepción clara de la situación. Un año después, en ocasión de una conferencia, pudimos escuchar de voz del propio reportero una revelación contundente. ¿Por qué le dijo al mundo que se estaba masacrando la oposición si usted que estuvo ahí no puede dar fe de eso porque no tenía visual? Ok, bueno, yo nunca dije eso. Ahí está el material que se les mostré, el material en bruto, que fue que se mandó al canal. Yo me quedé allí hasta las 9 de la noche de ese 11 de abril y yo dejé claro que yo estaba arriba y no tenía visual hacia la avenida Baral. Él mismo, que estuvo junto a la cámara, no pudo ver a qué le disparaban estas personas. Contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Gente, yo no puedo hablar por mi compañero, en este caso Manuel Sáenz, que estaba allí. Ojalá que algún día lo puedan invitar también para que él dé su testimonio. La cámara de Venevisión, tal como relató posteriormente el reportero, no tenía ángulo visual hacia la avenida Baral, es decir, no veía hacia qué le disparaban estas personas. Pero a esa misma hora, un vecino desde el balcón de su casa al noreste del puente sí tenía visual y pudo grabar con su Handycam lo que sucedía en la avenida. Estas son las imágenes. Cuando la cámara sube, vemos claramente que en la avenida no hay ninguna marcha y que solo distinguimos la unidad blindada de la Policía Metropolitana mientras se efectúan los disparos contra el puente Yaguno. Estas dos cámaras grabaron simultáneamente la misma escena desde ángulos diferentes. Las dos imágenes se registraron a la misma hora, a las 4:36 minutos, cuando comienzan a escucharse las detonaciones de los francotiradores que abrieron fuego contra las personas en el puente. Para comprobar que se trata de la misma escena grabada a la misma hora, basta con determinar lo que se llama en lenguaje audiovisual puntos de sincronismo entre las dos cámaras, es decir, movimientos y elementos que se repiten idénticamente en las dos imágenes. Esta persona nos servirá de punto de sincronismo para determinar que se trata del mismo momento. Haciendo un acercamiento a las dos imágenes, veremos que sus movimientos son exactamente iguales. Primero levanta su mano izquierda señalando hacia el sur. La recoge y la vuelve a extender. La recoge nuevamente y gira su cuerpo hacia el norte. Se lleva las dos manos al pecho, luego las levanta y las vuelve a bajar. Se trata de la misma escena grabada desde dos ángulos distintos. Prueba contundente de que momentos antes de que comenzara a dispararse desde el puente defendiéndose de una agresión, en la avenida no había ninguna marcha y solo se encontraba la unidad blindada de la Policía Metropolitana. La manipulación a partir de este video quedará como ejemplo de uno de los mayores fraudes en la historia periodística de nuestro país. El video de Venevisión fue analizado por dos empresas norteamericanas que certificaron que no había sido manipulado o montado. Pero un pequeño detalle que pasó inadvertido para muchos es que existen dos videos muy diferentes. El que se grabó esa tarde y nunca fue transmitido completo, y el que salió al aire en la noche del 11 de abril totalmente editado en imagen y sonido y que sirvió para engañar al mundo y justificar el golpe de Estado en Venezuela. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudad no vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Comunicación. Una vez más, el trabajo del equipo de periodistas del Informador es reconocido en otras latitudes. Acaba de ser galardonado en España con el premio de periodismo Rey de España. El jurado reconoció el trabajo de nuestro equipo reporteril. Venezuela y el resto del mundo fueron testigos de primera fila del momento en el que un grupo armado arremetió contra las personas que marchaban pacíficamente hacia la Plaza Oleari del Silencio.
Como parte del jurado estaba también Miguel Enrique Otero, por parte de Venezuela. Este es un premio, amigos, que no solamente es orgullo para quienes trabajamos en El Informador, sino para toda la familia de Venevisión. Así lo afirma el presidente del canal, Víctor Ferreres, quien recordó que este reconocimiento es una muestra más de la labor que desempeña Venevisión al informar sobre la realidad de nuestro país. El que le otorguen este premio, pues garantiza, certifica, refrenda la validez y la veracidad de ese testimonio audiovisual. Yo quiero que se me limpie mi nombre públicamente, porque yo no soy un asesino, No ha sido fácil enfrentarnos a un proceso judicial donde la principal presión que hemos tenido ha sido la matriz de opinión que ha sembrado los medios de comunicación privada en relación a estos hechos, que ha sido de total distorsión, de desinformación y tratar de favorecer a un determinado grupo político en desmedro de la verdad de lo que ocurrió el 11 de abril. Si usted reconoce a algunos de estos delincuentes y asesinos, ¿como cuántos eran que estaban armados disparando contra el...? Diría que eran más de 6 personas allí con armas, al menos en el grupo, porque de este lado habían otros. Se busca porque son acusados de asesinato masivo. A partir de la manipulación de la imagen del puente Yaguno, se produjeron cientos de artículos y noticieros repitiendo la mentira. Esos hechos que fueron causados por hordas oficialistas. Si usted cree saber del paradero de alguno de ellos, colabore con las autoridades y ayúdenos a encontrarlos. No soy un asesino. Los indiciados fueron detenidos y torturados ante la indiferencia de unos medios que se habían constituido en jueces. Fui detenido, me montaron en la camioneta, a su vez me encapucharon, fui golpeado. Llegan a mi casa con una orden de aprehensión, en blanco, juez en blanco, firmado en blanco. Llegaron como la Gestapo, rompiendo puertas, asaltando como que estuvieran asaltando. Bueno, eso. A mi nuera le pegaron, a mi hijo le pegaron, al resto de la familia me los batearon como quisieron pegarle. Me echaron orina en la cara, cada funcionario que pasaba me golpeaba. Ninguno de nosotros se podía mover con los golpes. Yo tuve 3 costillas fracturadas y fisura craneal. Estas personas fueron utilizadas como la pieza estelar para culpabilizar al presidente Chávez y justificar el golpe de Estado en Venezuela. El quien hasta ahora fue presidente de la República probó con la actitud de hoy las denuncias que se venían haciendo de su intención dictatorial. El jefe del Estado es el principal responsable. Es una persona enferma. Usted es un asesino. Bernal, hay que buscarlo. Para ver salir al presidente de la República, sí. Estados Unidos acusó este viernes al teniente coronel Hugo Chávez de haber provocado una crisis política en Venezuela. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. Venezuela, libre y democrática, transmitió, conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del país. Una obra maestra de la manipulación había ocurrido en esos días. En Venevisión nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a la patria, con la cual siempre hemos marchado de la mano. La verdad sobre lo ocurrido esa tarde fue silenciada por una avalancha en los medios. El canal del Estado no pudo seguir transmitiendo. Un gobernador de la oposición se encargó de silenciarlo. Bueno, me siento alegre que me di un lujo también y estoy tranquilo y feliz. Nosotros con nuestras fuerzas especiales de la Policía del Estado asumimos el control de la televisora del Estado, pero no sin antes dejarla muda. A partir de esa noche se producen arrestos y allanamientos contra los simpatizantes y miembros del gobierno bolivariano. En estos momentos me encuentro resguardada por cuanto mi casa fue allanada, fuimos perseguidos un grupo de diputados y nos dispararon en un intento de asesinarnos. No nos vamos a asilar, nosotros no nos vamos a ir del país y vamos a continuar aquí con el pueblo que está también ya manifestándose en la calle en contra de esta dictadura que pretenden imponernos. Están violando mis derechos humanos, mi sangre, mi dos hijas, mi esposa.
José Alexis González, quien se encontraba esa tarde en Puente Llaguno, fue interceptado y muere por un disparo en el tórax. El presidente Chávez es secuestrado por los autores del golpe. Miembros de la jerarquía eclesiástica bendicen con su presencia y sus declaraciones las acciones de los golpistas. Un general cercano a Chávez anuncia que el presidente había aceptado la renuncia. La cual aceptó. Pero la gente sabía que Chávez no aparecía en las pantallas porque estaba secuestrado. El país ha entrado en una nueva etapa. Yo quiero comenzar por también manifestar el gran pesar que siento por las víctimas. La euforia del triunfo embriagaba a los golpistas y en la madrugada del día 12 tomarse una foto con el presidente de facto era parte de la celebración. La foto fue tomada en una instalación militar, lugar donde no se permite ingresar a civiles con armas de fuego. Este fusil con lanzagranada y mira telescópica que portaba un civil en instalaciones militares es un detalle que no suscitó ninguna pregunta a los medios que estaban allí presentes. La manipulación de esta imagen generó una cortina de humo para desviar la atención de las investigaciones y sembró de obstáculos el camino hacia la búsqueda de la verdad sobre los sucesos del 11 de abril. Las personas que fueron detenidas con la cámara de Tortosa y portando armas de fuego en la manifestación de oposición fueron liberadas al día siguiente durante el breve gobierno de facto. Lo mismo ocurrió con los 7 supuestos francotiradores detenidos en el Hotel Ausonia. Varias personas señaladas como parte en la conspiración huían del país 2 días después de la masacre. El conductor de una de las unidades blindadas de la Policía Metropolitana muere en circunstancias nada claras un mes después de los hechos del 11 de abril. Los familiares de las víctimas fueron engañados al señalárseles a personas inocentes como los asesinos de sus seres queridos. 4 personas permanecieron injustamente encarceladas durante 1 año. Otras tuvieron que abandonar sus familias mientras eran perseguidos con órdenes de captura y una intensa campaña en los medios. Y también tengo mucho miedo de lo que le pueda pasar a mi familia. No sé qué hacer, quiero tener mi vida normal, quiero estar con mis hijos, quiero pasear con los chamos en el parque y... Dalo ahí, hermano. Arrecho. Maldito, chavista. En la prensa venezolana se divulgó durante los días siguientes la información de que sobre el Puente Llaguno nunca se produjeron heridos ni muertos. El alcalde de oposición Alfredo Peña mantuvo que ningún policía del cuerpo a sus órdenes disparó balas contra el Puente Llaguno. Según las investigaciones realizadas hasta los momentos, no han sido encontradas evidencias de impactos de bala desde la avenida Baral hacia el Puente Llaguno, donde se encontraba la manifestación del oficialismo. En los días posteriores, una cámara grabó testimonios silenciosos pero contundentes que desmentían esa versión. Estas imágenes son evidencias de impactos de balas que provenían del sur de la avenida Baral. Sin ser expertos en balística, la perspectiva de estos disparos hacen evidente que fueron efectuados hacia el Puente Llaguno. A pesar de lo contundente de estas imágenes, en el periódico El Universal se señaló un mes después de la masacre que no habían habido impactos en el puente. Las marcas de estos disparos fueron borradas. Pero mientras los medios callaban realidades, un fenómeno inédito en el mundo sucedía en las calles de Venezuela. Un proceso de información boca a boca, por teléfonos celulares. Un lenguaje de señas y símbolos que derrumbó la tesis del poder inobjetable que pueden tener los medios. Nuestro presidente Hugo Rafael, lo necesitamos, nos lo tienen secuestrado. La gente sabía que el día anterior había ocurrido algo muy diferente a lo que transmitían las televisoras. Este Chávez lo tienen secuestrado, no lo dejan hablar al pueblo. De ese hotel que está aquí arriba, de ese hotel disparaban los francotiradores para este puente que está aquí atrás. En este puente disparaban a las personas que estaban montadas arriba y a todos los que estaban ahí caían en el suelo muertos. La voz se fue regando, los testimonios e informaciones recorrían la calle. Las primicias viajaban en moto.
y los habitantes de un país que vivía una dictadura política y mediática se convirtieron en agencias ambulantes de noticias que divulgaban las verdades a los cuatro vientos. Me agarraron los policías de Peña y me cayeron a tiro. De broma no pierdo el ojo, por culpa de ellos. El Dominicano está disparando contra el pueblo. Queremos la libertad de nuestro presidente Hugo Chávez, Rafael Frías. Fueron la fuente a la que acudieron muchos corresponsales extranjeros. Con la intencionalidad de transmitirlo por cualquier vía, porque los medios acá no están mostrando nada. Y nosotros quisiéramos decir eso ante sus cámaras. Que la prensa local, particularmente la televisión local, no ha estado cubriendo sus manifestaciones y acusaron a la prensa local de estar sesgando la noticia. El terror impuesto daba paso en pocas horas a la denuncia. Estuvimos allá, conversamos con la gente, entrevistamos como a 10 personas más o menos que nos dicen la versión muy similar a la que tú nos dices. Aquí estamos, los representantes de los medios alternativos, somos los únicos que estamos en la calle. Perfecto. Queremos romper el cerco informativo. Yo veo a gente que está manifestando su opinión y la policía que dispara. Durante esos días, la censura de los principales medios privados protagonizó la jornada. La línea del viernes 12 fue muy clara y la línea era cero chavismo en pantalla. Nada que tuviera que ver con Chávez, con sus seguidores, con sus diputados, sus ministros. La idea era crear un clima de transición y comenzar a divulgar, a fomentar la entrada a un nuevo país. El fiscal general de la República solo pudo salir en los medios con el pretexto de anunciar su renuncia, pero el mensaje que daría sería otro. No hay ninguna duda de que se ha violentado totalmente el Estado constitucional y de que estamos ante una situación que no se puede calificar sino de golpe de Estado. Cuando los canales escuchan sus declaraciones, los sacan inmediatamente del aire. Sigan. Muy bien, bueno, escuchábamos al fiscal. No hay un Estado constitucional. Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Y violan la... Bueno, eran declaraciones del fiscal general de la República. Las propias emisoras y los canales de aquí de Venezuela cortaron la señal. Impidieron con eso que la libertad de expresión y el derecho a la información les llegara a todos ustedes. Fue esa práctica antiética de los canales lo que llevó a Andrés Izarra a presentar su renuncia al noticiero de un canal privado. Esa es una gente que a mi juicio no tiene la responsabilidad para tener un canal de televisión, para manejar un espacio radioeléctrico que pertenece a todo el colectivo nacional, que pertenece a la nación. Mil felicidades. Este pueblo se merecía este día. Mientras el señor Estanga se autoproclamaba presidente entre el júbilo de sus colaboradores, en las calles la gente seguía combatiendo en el terreno de la información ante las pocas cámaras que no se plegaron al festín de Miraflores. Chávez está preso y por eso nosotros lo apoyamos. Y así nos tengan que perseguir, nos irán a matar todos los venezolanos. Pero somos pobres y somos muchos. Les pedimos que nos ayuden, que lo publiquen, que los 19 países escuchen los tiros que no es mentira. Ellos nos quieren matar, nos tienen la persecución, queremos que esto salga a la luz pública. El 13 de abril, en la ciudad de Maracay, miles de personas se concentraron en el destacamento de la 42 Brigada del Ejército, apoyando la actitud constitucionalista del general Baduel y los militares leales a Chávez y a la democracia. Por ser esta la constitución que el pueblo venezolano libérrimamente se dio, es la que acatamos. Lo mismo ocurría en Caracas y el resto del país. Las paredes se convirtieron en medios de información de la resistencia al golpe y las tribunas para los medios del gobierno constitucional y para los militares demócratas fueron los hombros del pueblo en las calles. Manifestó este fiscal del Ministerio Público que manifiesto que no ha renunciado. El ejército venezolano forjador de libertades está con su pueblo. Quiero notificarle a todos ustedes que todas las guarniciones militares están con el presidente Hugo Chávez. No se vayan, su presencia es importante. Ninguno de estos hechos fueron transmitidos por las televisoras.
La programación predominante de esos días fueron películas y dibujos animados. En aras de la prudencia y en virtud del ambiente de incertidumbre y falta de información absolutamente comprobada sobre lo que ocurre, no hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño a nuestro país. Esto por nada quiere decir que ocultamos información o estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informado. Anda la osa. Jamás creí que diría algo semejante de la televisión, pero esto sí que es estúpido. Nos damos cuenta que los medios de comunicación están parcializados, pasan solamente lo que les conviene según los intereses de los grandes empresarios. Fue una burla al país, se burlaron de todos los venezolanos, que suelten a Chávez o todo el mundo va a salir a la calle a protestar y esto se va a acabar. El pueblo arrecho reclama su derecho. En Caracas, el canal de televisión del Estado permanecía cerrado desde el 11 de abril. A sus puertas fueron llegando los ciudadanos reclamando libertad de información. La voluntad popular tomó los micrófonos y atropelladamente salieron a la luz las verdades que habían sido silenciadas por los cómplices del golpe de Estado. Asimismo, simpatizantes de Chávez han ocupado las instalaciones del canal de televisión estatal y difundieron un mensaje en el que afirman que el presidente interino Pedro Carmona, dicen, ha sido depuesto. Las puertas venezolanas de televisión están de nuevo abiertas. Estamos haciendo un llamado a los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Tienen al presidente Chávez en la isla de Lord Chila, lo están presionando para sacarlo del país. El presidente Chávez no ha renunciado. Nunca la libertad de información había tenido mejor custodia. La gente, sin más armas que su voluntad y sus consignas, rescató la televisora del Estado para exigir la liberación de su presidente y la vuelta a la democracia. El presidente Chávez no ha renunciado a la jefatura del Estado. Fue a través de ese canal que los testimonios de lo que pasó en Puente Llaguno saltaron a las pantallas de millones de televisores ávidos de información sobre lo que había ocurrido. Francotiradores de la Policía Metropolitana, comandados por Simonovic, habían ultimado ya a 4 venezolanos. La verdad sobre lo que ocurrió en Puente Llaguno comenzaba a salir. Cuando hacen la retoma del Canal 8, el amigo Carlos Carles, él hace la denuncia pública a través de esa señal. Y dice, tenemos un compañero que se llama Nicolás Rivera que está desaparecido. Estos funcionarios tienen el televisor y lo ven, ¿no? Entonces dicen, esto lo tenemos aquí. Fue así que comenzaron a aparecer los detenidos que habían sido trasladados de un lugar a otro, ocultándolos de sus familiares. No lo van a sacar, sí, vale. No lo van a sacar. Hacemos patriota, si no, violando los derechos humanos. Tras los aplausos y las lágrimas, volvió la realidad a retomar su curso y nos mostró a los productores del espectáculo en su verdadera dimensión. No tengo tiempo, ahorita no tengo tiempo. Mucha gente ha salido corriendo, prácticamente se han subido los coches en marcha y hemos visto que los soldados nos decían que ellos no van a disparar contra el pueblo y para que la gente que se ha quedado pues está con Chávez. Chávez ustedes? ¡Hasta la muerte! El pueblo, junto con los sectores más sinceros y probos de la Fuerza Armada, han restituido la razón y el orden constitucional. Con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron y bajaron. Soldado y pueblo, un solo ser, bajaron, armados de constitución, bajaron, por mí, por los que despreciaron, y bajaron, se
luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Una cosa que los medios de comunicación olvidan totalmente es toda esta parte de la población que está a favor de Chávez, del presidente. Esa parte de la población no existe mediáticamente. Yo los llamaría a la reflexión, a que empezaran a cumplir una verdadera labor. Su verdadera labor es informar de una manera imparcial. Todos los venezolanos, sin importar a qué tendencia perteneciéramos, fuimos utilizados como personajes del guión de un golpe de Estado que requería víctimas y victimarios. Indiscutiblemente que los dos lados han cometido errores, pero óyeme, que hay unos tipos van fuera de lugar. Esos señores que condujeron el 11, esa manifestación al centro. El encanto de las pantallas sirvió para llevarnos al escenario del crimen. La vistosidad de sotanas y uniformes completaron la puesta en escena de aquella tragedia. No pueden quedar impune tantas muertes que hubo ahí, que, la policía masacró a un pueblo desarmado completamente y que se violaron los derechos humanos de muchas personas. La hipnosis ante un video manipulado estuvo a punto de cubrir con el manto de la impunidad una verdad que con el tiempo salió a la luz y escribió la historia en su justa dimensión. Yo pienso que aquí ellos quieren dejar todo impune y que aquí no salga la verdad a la luz pública. Pero para eso están los heridos que quedaron vivos y nosotras las viudas estamos aquí para dar ese testimonio, que sí hubo un golpe de Estado, que aquí hubo muertos y nosotros vamos a luchar hasta que aquí se cumpla, se diga la verdad. Estas personas que vemos en un puente de Caracas respondieron con sus armas al ataque criminal de los francotiradores y algunos policías que disparaban contra manifestantes indefensos. De no ser por estas personas, muchos más habrían muerto ese 11 de abril. Los medios de comunicación no han cesado en su empeño por seguir criminalizando a estas personas, no obstante que hubo una decisión judicial que los absolvió de toda culpa. Ha sido bastante duro para las víctimas y para el grupo de abogados enfrentar las presiones de la Policía Metropolitana. Por parte nuestra hemos tenido que solicitar medidas de protección debido a graves amenazas de muerte que han tenido estos heridos y estos familiares de fallecidos en el curso de esta investigación. Nosotros no hemos tenido vida, porque son cosas que es la imagen y es como una película que uno revive día tras día. Pero nosotros vamos a vencer eso porque el bien siempre va a salir adelante, va a triunfar un día y nosotros vamos a triunfar en esta lucha. Todos los caídos del 11 de abril fueron víctimas de la ambición por el poder y pertenecían al mismo bando, Venezuela. Triste porque somos todos hermanos, tenemos un gran país, tenemos muchos recursos, tenemos mucho pueblo preparado y creo que podemos salir adelante y lograr lo que queremos todos, porque yo creo que en el fondo la gente no ha analizado que lo que queremos es tener un país para todos. Y como dijimos en un comunicado, los muertos no son de un lado o de otro, son de todos, son nuestros muertos y estos muertos nos llaman a la vida. Los golpistas y sus cómplices tienen una deuda con la justicia. Muchos directores y dueños de medios de comunicación en Venezuela tienen una gran deuda con la verdad. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando no llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas